Prepárate para descubrir la increíble historia de Hércules, uno de los héroes más legendarios de todos los tiempos. ¿Sabías que su nombre original es Heracles, ligado a su mayor enemiga, la diosa Hera? Desde su nacimiento en Tebas hasta su trágica muerte y ascenso al Olimpo, cada momento de su vida está lleno de acción y heroísmo. ¿Te imaginas enfrentarte a un león invulnerable o capturar a un perro de 3 cabezas? Hércules no solo lo hizo, sino que también liberó a otros héroes como Teseo. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo Heracles se transformó en Hércules, un icono venerado por los romanos, y cómo sus aventuras dejaron una huella imborrable en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. El nombre original de Hércules en griego es Heracles. Este nombre se deriva de Hera, la diosa esposa de Zeus, y Cleos, que significa gloria. Irónicamente, aunque Hera fue una de sus principales antagonistas, el nombre de Heracles puede interpretarse como la gloria de Hera o glorioso por Hera, posiblemente indicando la fama que alcanzaría a pesar de los obstáculos que ella le puso. En la mitología romana, Heracles fue adoptado bajo el nombre de Hércules. La figura de Hércules en la cultura romana no solo mantuvo sus hazañas y características principales, sino que también fue objeto de culto y veneración. Los romanos lo consideraban un símbolo de fuerza y protección, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y resistencia. Heracles, conocido más comúnmente como Hércules, nació en Tebas, una ciudad importante de la antigua Grecia. Su padre, Zeus, el rey de los dioses, se enamoró de Alcmena, una princesa mortal de extraordinaria belleza y virtud. Sin embargo, esta relación causó la ira de Hera, la esposa legítima de Zeus. Hera, conocida por sus celos e implacable venganza, intentó acabar con el niño desde su nacimiento. Según la leyenda, envió 2 serpientes a la cuna de Hércules, pero el bebé mostró su fuerza divina desde muy temprano. Con sus pequeñas manos, estranguló a las serpientes, dejando claro que no sería un niño ordinario. Hércules fue educado como un príncipe, y su educación incluyó el aprendizaje en diversas artes y habilidades. Fue instruido por centauros y héroes, entre ellos Quirón, el más sabio de los centauros, quien le enseñó medicina, música y tácticas de guerra. Además, Anfitrión, el esposo mortal de Alcmena, le enseñó el manejo de armas y la conducción de carros. Hércules creció rápidamente, superando a todos en fuerza y habilidad, lo que le hizo destacar desde temprana edad. Una de sus primeras hazañas notables ocurrió cuando todavía era un adolescente. Durante una lección de música, Hércules mató a su maestro, Lino, en un ataque de furia descontrolada. Este acto de violencia marcó el inicio de una vida llena de retos y conflictos. Como resultado, fue enviado al campo, donde se dedicó al pastoreo y la vida simple, lo que le permitió desarrollar aún más su formidable fuerza física. Al alcanzar la adultez, Hércules se casó con Mégara, la hija del rey de Tebas. Sin embargo, Hera no había olvidado sus rencores. En un arrebato de locura inducido por la diosa, Hércules mató a sus propios hijos y, en algunas versiones del mito, también a Mégara. Devastado por sus acciones y en busca de redención, Hércules consultó al oráculo de Delfos, que le ordenó servir al rey Euristeo de Micenas y realizar una serie de trabajos como penitencia. Así comenzó la más famosa de sus aventuras, los 12 trabajos de Hércules. Cada tarea estaba diseñada para ser más difícil y peligrosa que la anterior, pero también para demostrar el heroísmo y la fuerza del semidios. Los trabajos incluyeron enfrentarse a bestias feroces, capturar criaturas míticas y realizar hazañas que parecían imposibles para un mortal. El primero de los 12 trabajos de Hércules fue enfrentarse al temible león de Nemea, una bestia invulnerable cuya piel no podía ser penetrada por ninguna arma. Al llegar a Nemea, Hércules intentó abatir al león con sus flechas, pero pronto se dio cuenta de que eran inútiles. Decidido a vencer, atrapó al león en su cueva y lo estranguló con sus manos desnudas. Luego, utilizó las propias garras del león para desollarlo y fabricarse una armadura invulnerable con su piel. El segundo trabajo fue derrotar a la Hidra de Lerna, una serpiente monstruosa con múltiples cabezas, una de las cuales era inmortal. Cada vez que Hércules cortaba una cabeza, 2 nuevas crecían en su lugar. Con la ayuda de su sobrino Iolao, Hércules quemó los cuellos de la hidra después de cortar cada cabeza, evitando que regeneraran. Finalmente,
enterró la cabeza inmortal bajo una roca pesada y mojó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra, haciéndolas mortales. Para su tercer trabajo, Hércules tuvo que capturar viva a la cierva de Serinia, una criatura sagrada para Artemisa, la diosa de la caza. Esta cierva era conocida por su velocidad y agilidad. Hércules la persiguió durante un año entero antes de atraparla sin derramar una sola gota de sangre. La llevó de regreso a Euristeo, quien quedó impresionado por la destreza y paciencia de Hércules. El cuarto trabajo de Hércules fue capturar vivo al jabalí de Erimanto, un enorme cerdo salvaje que aterrorizaba la región. Hércules condujo al jabalí a la nieve profunda, donde el animal se agotó y quedó atrapado. Hércules lo ató y lo llevó de vuelta a Micenas, demostrando nuevamente su habilidad para manejar bestias salvajes. El quinto trabajo de Hércules fue limpiar los inmundos establos del rey Augías en un solo día. Estos establos albergaban una gran cantidad de ganado y no se habían limpiado en años. Hércules desvió los ríos Alfeo y Peneo para que fluyeran a través de los establos, limpiándolos completamente y cumpliendo así la tarea. El sexto trabajo consistió en eliminar a las aves del estínfalo, criaturas carnívoras con plumas de metal que aterrorizaban la región. Utilizando un par de castañuelas de bronce proporcionadas por Atenea, Hércules asustó a las aves, haciendo que volaran en pánico. Luego, las abatió con sus flechas envenenadas por la sangre de la hidra. Para el séptimo trabajo, Hércules debía capturar al toro de Creta, un poderoso animal que había sido enviado por Poseidón. Hércules se enfrentó al toro, lo dominó y lo llevó vivo de regreso a Micenas, demostrando su valentía y fuerza. El octavo trabajo fue capturar a los caballos carnívoros del rey Diomedes. Estos caballos eran conocidos por devorar a los hombres que se les acercaban. Hércules sometió a Diomedes, alimentó a los caballos con su cuerpo y luego los llevó de regreso a Micenas. El noveno trabajo de Hércules fue obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Este cinturón era un regalo de Ares y simbolizaba el liderazgo de Hipólita. Hércules llegó a la tierra de las Amazonas y, al principio, Hipólita estuvo dispuesta a entregarle el cinturón voluntariamente. Sin embargo, Hera intervino, disfrazándose y sembrando la desconfianza entre las Amazonas. Creyendo que Hércules había venido a secuestrar a su reina, las Amazonas atacaron. Hércules tuvo que luchar y, en la batalla, mató a Hipólita y tomó el cinturón. Para el décimo trabajo, Hércules debía robar el ganado de Gerión, un gigante de 3 cuerpos que vivía en la isla de Eriteia. Hércules viajó al extremo occidental del mundo y derrotó a Gerión, a su perro guardián Ortro y al pastor Euritión. Luego, condujo el ganado de regreso a Micenas, enfrentándose a numerosos desafíos en el camino, incluidos ataques de bandidos y obstáculos naturales. El último y más peligroso de los trabajos de Hércules fue capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la entrada del inframundo. Hércules descendió al Hades con la ayuda de Hermes y Atenea. Una vez allí, pidió permiso a Hades y Perséfone para llevarse a Cerbero, prometiendo no usar armas. Hércules luchó con Cerbero solo con sus manos y lo llevó a la superficie. Durante su descenso al Hades, Hércules encontró a Teseo, quien había sido encarcelado en una silla de piedra por intentar secuestrar a Perséfone. Con su fuerza sobrehumana, Hércules liberó a Teseo de su prisión, llevándolo también a la superficie. Este acto heroico no solo demostró su valentía, sino también su lealtad y compañerismo hacia otros héroes. Después de mostrar el perro a Euristeo, Hércules devolvió a Cerbero al inframundo, cumpliendo así su última y más difícil tarea. Al mismo tiempo, el rescate de Teseo añadió un nuevo capítulo a su legendaria historia de valentía y honor. Además de los 12 trabajos, Hércules participó en numerosas aventuras. Una de las más conocidas es su participación en la expedición de los Argonautas. Jasón, el líder de los Argonautas, reunió a los héroes más valientes de Grecia para recuperar el vellocino de oro. Hércules se unió a ellos, contribuyendo con su fuerza y valentía. Sin embargo, abandonó la expedición temprano para buscar a su amigo Hilas, quien fue secuestrado por ninfas. Otra famosa hazaña de Hércules fue su enfrentamiento con el gigante Anteo, hijo de Gea, la tierra. Anteo obtenía su fuerza invencible cada vez que tocaba el suelo. Hércules, dándose cuenta de esto, lo levantó en el aire y lo estranguló, privándolo de su fuente de poder.
Hércules también desempeñó un papel crucial en la liberación de Prometeo. Prometeo había sido encadenado por Zeus en el Cáucaso como castigo por robar el fuego para los humanos. Hércules mató al águila que devoraba el hígado de Prometeo todos los días y rompió sus cadenas, ganándose el agradecimiento eterno del titán. La gigantomaquia fue una épica batalla que enfrentó a los dioses olímpicos contra los gigantes, hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Esta guerra surgió porque los gigantes, incitados por Gea, intentaron derrocar a los dioses del Olimpo. La profecía decía que los gigantes solo podrían ser derrotados con la ayuda de un mortal. Gea, buscando venganza contra los dioses por haber encerrado a sus hijos, los titanes, en el Tártaro, creó a los gigantes con el propósito de desbancar a Zeus y los demás olímpicos. Los gigantes eran seres de enorme tamaño y fuerza descomunal, nacidos para sembrar el caos. Zeus, al conocer la profecía, pidió la ayuda de Hércules, cuyo papel sería crucial en la victoria de los dioses. Durante la gigantomaquia, Hércules se enfrentó a varios gigantes, demostrando su valentía y destreza en combate. Uno de los episodios más notables fue su enfrentamiento con Alción, el más poderoso de los gigantes, que era inmortal siempre y cuando permaneciera en su tierra natal. Hércules, con la ayuda de Atenea, lo sacó de su tierra y lo mató. También fue responsable de matar a Porfirión, el líder de los gigantes. Porfirión intentó atacar a Hera, pero Zeus lo distrajo con un rayo y Hércules lo atravesó con una flecha. La batalla culminó con la victoria de los dioses del Olimpo. Se dice que Hércules fue el fundador de los Juegos Olímpicos antiguos. Después de completar uno de sus trabajos, estableció los Juegos en honor a Zeus, su padre. Estos juegos se celebraban cada 4 años en Olimpia y eran una celebración de la fuerza, el valor y la excelencia física, valores que Hércules representaba. La trágica muerte de Hércules fue resultado de un malentendido y un engaño. Después de sus múltiples aventuras, Hércules se casó con Deyanira. Un día, mientras cruzaban un río, el centauro Neso ofreció ayuda a Deyanira para cruzar el río. Sin embargo, intentó secuestrarla, y Hércules lo mató con una flecha envenenada con la sangre de la hidra. Antes de morir, Neso engañó a Deyanira, diciéndole que su sangre tenía propiedades mágicas para asegurar la fidelidad de Hércules. Deyanira, preocupada por perder el amor de Hércules, impregnó una túnica con la sangre de Neso y se la dio a Hércules. Al ponérsela, el veneno comenzó a quemar su piel y causarle un dolor insoportable. Hércules intentó quitarse la túnica, pero estaba pegada a su piel. Desesperado por el dolor, construyó una pira funeraria en el monte Eta y se arrojó en ella. Zeus, viendo el sufrimiento de su hijo, intervino. En el último momento, antes de que el fuego consumiera a Hércules, Zeus lo elevó al Olimpo, otorgándole la inmortalidad. Hércules fue recibido entre los dioses y se le otorgó un lugar de honor. Finalmente, se casó con Hebe, la diosa de la juventud. La figura de Hércules ha sido una fuente inagotable de inspiración en la literatura a lo largo de los siglos. Desde la Metamorfosis de Ovidio hasta las tragedias de Eurípides, Hércules ha sido retratado como un símbolo de fuerza, valentía y también de sufrimiento humano. En la literatura medieval, renacentista y moderna, su historia ha sido reinterpretada y adaptada innumerables veces, destacando su dualidad como héroe inmortal. El arte clásico griego y romano está repleto de representaciones de Hércules en diversas formas, esculturas, frisos, mosaicos y cerámicas. Una de las estatuas más famosas es el Hércules Farnesio, una obra monumental que muestra al héroe en su momento de descanso, apoyado en su masa y con la piel del león de Nemea. En el Renacimiento, artistas como Rubens y Caravaggio también inmortalizaron a Hércules en sus pinturas, capturando tanto su fuerza física como su tormento emocional. En tiempos modernos, Hércules ha encontrado un lugar prominente en la cultura popular. Desde las películas de peplum italianas de los años 50 y 60 hasta las adaptaciones animadas y cinematográficas de Hollywood, Hércules sigue siendo un icono cultural. Si te ha gustado este video sobre la increíble historia de Hércules, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario con tu parte favorita de las aventuras de Hércules y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estas épicas historias.